Queremos que los tiempos de Dios sean nuestros tiempos. Queremos que nuestra manera de entender las cosas sea la manera de comunicar de Dios. ¿Te gustaría vivir una vida auténtica, plena y feliz, donde puedas ser más libre? Las respuestas están dentro. Pero hay que saber escuchar. Vení a recorrer este camino con nosotras. Prepárate el mate, un buen café y comencemos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Más Libre. El día de hoy de nuevo estoy yo, Carla, con ustedes para hablar de un tema que es muy importante porque vamos a hablar de la santidad. A lo largo de esta temporada hemos desarrollado cómo el ocio, cómo el tiempo libre influye en nuestra vida espiritual de manera directa. A veces no somos tan conscientes, pero como personas de espiritualidad fuerte o que estamos trabajando en ser personas íntegras, pues queremos agradar a Dios. Queremos hacer las cosas bien, queremos sentir que conectamos bien con los demás, que nos podemos relacionar de una manera saludable, cuidando de ellos y cuidando de nosotros, ¿no? Al mismo nivel. La cuestión es, ¿qué pasa cuando desde esa buena intención, que queremos ser personas buenas, por decirlo de una manera más simple, qué pasa cuando nos equivocamos? ¿Qué pasa cuando tenemos un mal día, cuando le hacemos una mala cara a la persona que vive con nosotros, cuando no respondemos de la mejor manera, cuando nos equivocamos, cuando caemos, cuando pecamos? ¿Qué pasa con esos momentos en donde nuestra humanidad o nuestra fragilidad sale a la luz? Es ahí donde nos encontramos con un problema, y es que muchas veces la santidad o el deseo de santidad se convierte en perfeccionismo. Así que de eso vamos a estar platicando un poquito, tú y yo. Te invito a que vayas por tu cafecito, por tu té, por tu matcha, por lo que sea, para poder platicar o reflexionar acerca de este tema. Yo tengo la bendición de haber estado o haber crecido en una familia católica. Si bien no practicante, la fe sí la veía regularmente, al menos en mi mamá, ¿no? Mi mamá fue la que me enseñó a rezar, yo veía a mi mamá rezar el rosario, a mi abuela también, estaba como familiarizada con eso. Al crecer en un lugar pequeño, un pueblo pequeño, pues también la religiosidad se nota más, ¿no? Entonces, culturalmente también me ayudaba, me favorecía el ambiente de que las personas pues iban a la peregrinación, que era como común estas muestras de religiosidad, salir a peregrinaciones, todo eso ayuda e influye. No sé si a ti te pasó también. El contexto donde creciste, donde te desarrollaste, influye mucho en la persona que eres hoy. Así que bueno, yo puedo identificar que esos primeros años de mi vida pues me ayudó el estar en una familia y en un contexto así, ¿no? Religioso, pequeño, y no, por ejemplo, haber crecido en una ciudad grande donde todo es ruido, prisas y eso, que es donde vivo ahorita, por ejemplo, en esta etapa de mi vida. Así que, bueno, eso ayuda y predispone. Pero aunque ese contexto me ayudaba, yo no tuve una formación religiosa como tal. Todos mis estudios fueron en escuelas públicas. Mi formación en la fe fue después, mi formación ya más formal fue a partir de los 14, 15 años, que fui a una Pascua juvenil, recuerdo, y que fue un antes y un después para mí. Ahí fui yo la que me empecé a involucrar más en una pastoral juvenil, que supe que se celebraba de esa manera como tan importante para la Iglesia Católica la Semana Santa, por ejemplo. Fue hasta los 18 años donde ya recibo una formación a través de mi licenciatura en Ciencias de la Familia en el Instituto Juan Pablo II, y hasta entonces empiezo a tener una formación en Cristología, en Eclesiología, en las Sagradas Escrituras, en Teología del Cuerpo, pero antes no. Aunque siempre había estado en ese contexto que te platico de la pastoral juvenil y de todo esto, la formación formal, por decirlo de alguna forma, pues fue ya más grande, ¿no? A los 18. Entonces, al no tener una formación, yo recuerdo desde mi experiencia que empezaba a leer vidas de santos. Me llamaba la atención. Y empezaba a leer vidas de santos, yo me acuerdo que tendría unos 13 años tal vez, y era muy consciente de lo que significaba mi confirmación, y le pedí al sacristán que estaba en ese momento en mi parroquia, Santa María de Guadalupe, en el municipio de Tonalá,
le pedí a este sacristán que me pudiera dar bibliografía, que pudiera ayudarme a profundizar en los temas que ya veíamos en la catequesis, como para estar súper formada, ¿no? En este sacramento que iba a recibir. Estaba como muy consciente, muy emocionada a mis 13 años, fíjense. Y yo me sentía súper madura. Pero bueno, me daba formación y yo estaba como sedienta, ¿no? Cuando uno se encuentra con Dios, como que nunca le es suficiente. Siempre quiere seguirse formando, siempre quiere crecer más en este tema. Y muchas veces, después de leer una biografía de un santo o sí, como estas fuentes espirituales, me quedaba más preocupada que en paz. Me sentía más angustiada, me sentía como que era imposible llegar algún día a tener esas virtudes. Y hace ratito, justamente, contestaba una historia en Instagram de una cajita de preguntas que dejé sobre me hacían una pregunta, ¿cuáles son los retos que tú como católica has tenido o te has enfrentado? Y creo, y eso es lo que quiero compartirte en este episodio, que a veces nuestra madurez emocional no va al mismo paso de nuestra sed espiritual. Cuando nosotros queremos hacer las cosas bien y tenemos una buena intención, queremos formarnos, queremos anhelar la santidad, queremos realmente agradar a Dios, pero no tenemos un acompañamiento espiritual y tampoco un acompañamiento y una sanación psicológica, algunas veces el tema de la religión, el tema de la fe, en lugar de hacernos bien, y ojo con esto porque ahorita vamos a matizar, nos puede hacer mal. Yo recuerdo en una etapa de mi vida también vivir demasiada ansiedad por sentir que el tema de la búsqueda de las virtudes me estaba quedando demasiado grande. Y cuando te agobias demasiado por hacer las cosas bien y por ser perfecta, por ser perfecto, porque también a los hombres les pasa, pues nos volvemos entonces personas con conducta o con conciencia, mejor dicho, en el lenguaje de la iglesia, con conciencia escrupulosa. Sabemos que, también ya hemos hablado con Loli en otras temporadas, que la conciencia laxa es aquella que dice, bueno, no hay pecado, no existe el pecado, en el infierno no hay nadie, todos nos vamos a salvar. Es una conciencia laxa que se va completamente al opuesto contrario del que estamos hablando hoy, pero luego tenemos a la conciencia escrupulosa, donde dice todo es pecado, no puedo hacer nada, me siento agobiada por todo, me siento ansiosa, hoy no recé el rosario, seguro me voy a condenar. Esta es una conciencia escrupulosa que llena de ansiedad. Y si a ti te ha pasado, sabes que es una sensación horrible, porque se supone que lo que tendría que ser ese descanso para el alma, ese abrazo de Dios donde descansamos y donde decimos, Señor, yo sé que tú no me dejas de amar por lo que hago, por lo que dejo de hacer, se vuelve una carga, se vuelve un agobio. Y entonces, en lugar de ir a la oración a reconfortar nuestro corazón, casi nos alejamos porque me da vergüenza. Me da vergüenza hablar con Dios, de mi pecado. Me da vergüenza decirle a Dios que me equivoqué. Y si te fijas, es una tontería, porque obviamente de Dios no nos podemos esconder. Pero no nos damos cuenta que a veces esa inmadurez en nuestras emociones, esa inmadurez psicológica, influye también en nuestra vida espiritual. Y a mí me llegó a pasar justamente cuando estaba estudiando la licenciatura, que empezaba como a tener tanto conocimiento de Dios, porque eso es lo que las materias me daban. Teodicea era otra de las materias, cómo explicar a Dios a través de la razón. Muchos elementos que, aunque eran buenos, tal vez mi cuestión emocional todavía no estaba trabajada. O sea, les digo que tengo 18 años, yo no sé ustedes a los 18 años, pero ya a los 18 años no sabía ni qué quería de mi vida. Tenía este tema de crisis vocacional que también, más que ser un tema que me ilusionara, me llenaba de agobio, de ansiedad, de frustración, porque era, ya Señor, ya dime qué es lo que quieres de mí, porque entonces así no me voy a equivocar. Y en este momento que tengo pacientes que atiendo en consultoría a muchas chicas, me doy cuenta que se encuentran en la misma situación. Y a veces son personas que no tienen 18 años. Tienen 25, tienen 35 o tienen 42. Y que siguen teniendo la sensación de que cuando Dios les confirme cuál es su vocación, entonces, pero que se las confirme así, o sea, que baje el ángel y que les diga, y que cuando Dios me diga realmente qué es lo que tengo que hacer, entonces no me voy a equivocar. Pero sin darnos cuenta, nos paralizamos, y hasta que Dios no nos dé la confirmación de lo que nosotros queremos escuchar, porque además no es, Señor, yo estoy abierta a la vocación que tú me quieres dar. No, es, Señor, confírmame que esta vocación que yo quiero, esa es la que tienes para mí, ¿no? Tal vez no lo hacemos conscientemente,
Pero muchas veces caemos en esa tentación de querer controlarlo todo, incluso a Dios. Y ahí es cuando nos estamos volviendo perfeccionistas. Queremos que los tiempos de Dios sean nuestros tiempos. Queremos que nuestra manera de entender las cosas sea la manera de comunicar de Dios. Y queremos que todo se adecue y se acomode a lo que a nosotros nos hace sentir más seguros, para tener la certeza de que no nos estamos equivocando y de que nos vamos a salvar, casi. Obviamente lo estoy diciendo yéndome a un extremo, ¿no? Pero poniéndolo en palabras nos podemos dar cuenta cómo a veces, sin quererlo, podemos estar cayendo en este extremo. Y aquí quiero detenerme para hablar un poquito acerca de lo que puede estar en el fondo de una actitud como esta, que más que anhelarla, el agradar a Dios, más que amar a Dios, lo que queremos es casi llegar al cielo y ser santos, pero como una meta personal, no como quiero amar al Señor sobre todas las cosas, no desde el amor, sino desde es una meta a cumplir. Y a mí me ha pasado, y a lo mejor a ti también, no sé, ya me contarás, pero sí es como, y yo lo decía con buena intención de verdad, o sea, que me preguntaban cuál es tu meta, qué quieres lograr, y yo lo decía, ganar el cielo, ¿no? Quiero eso, quiero ganar el cielo. Pero sin darme cuenta, tal vez lo estaba haciendo desde una postura, como te platico, de meta personal. Yo quiero lograr eso, pero para lograr eso, en realidad voy a sentirme satisfecha con quien soy yo. Se trata más de mí, de mi vanidad, de mi ego, de decir, miren qué buena soy, que de un amor auténtico de Dios. Y son finas líneas que si no nos detenemos a hacer estas distinciones, pues podemos irnos y no nos damos cuenta en qué momento nos estamos saliendo del camino, ¿no? Aquí te platico. El gnosticismo era una antigua corriente religiosa que nos enseñaba que la salvación venía de un conocimiento secreto. Por eso no sé si has escuchado, pero estos libros de la Biblia apócrifos y esa cosa, habla como de hay un secreto que yo me estoy perdiendo. Incluso hay un libro que se llama así, un secreto especial que Dios reveló y que yo me estoy perdiendo. Y este gnosticismo, la corriente que seguía o lo que pensaba era que liberaba el espíritu del mundo material. O sea, cuando yo tenga ese secreto, entonces yo voy a estar como ajeno a este mundo, ¿no? Las cosas de la materia se quedan aquí y yo soy un ser superior. Y el mundo material es malo y entonces yo soy bueno, porque yo tengo ese último secreto. Si te fijas, esto puede estar como un poquito embarrado por ahí de nueva era, que es lo que nos pasa en este momento con el típico decrétalo y tú vas a poder manifestar lo que tú quieras cuando tú tengas ese conocimiento que los demás no tienen, y viene un poquito de esta corriente, ¿no? Gnóstica, que se basa mucho en el conocimiento. Cuando yo conozca algo que el resto de las personas no, entonces yo me salvo. ¿Qué pasa? Que luego ese gnosticismo, que estaba muy basado en el conocimiento de algo especial, se transforma por ahí en el siglo IV y V con un monje que se llamaba Pelagio. Y entonces esta cuestión del conocimiento secreto de saber, o sea, del conocimiento como tal, se transforma en el hacer o en la fuerza de voluntad. Este monje, Pelagio, que te cuento, tenía un porte físico muy fuerte, o sea, tenía como muchas cualidades humanas. ¿Sabes que hay personas que dices, bueno, es que a todo le sale bien? Tenía muchas cualidades humanas y del gnosticismo fue fácil pasarnos al pelagianismo, que ya después se convirtió en una herejía que este monje nos hizo favor de heredarnos y que muchos santos pudieron combatir, entre ellos San Agustín. Y ponía el foco en eso, no es el conocimiento, sino es la fuerza de voluntad la que va a hacer que el hombre se salve. ¿A qué me refiero y cómo podemos aterrizarlo eso tú y yo en nuestras vidas? Se trata de decir, o lo que afirmaba Pelagio es, ¿cómo que hay que pedirle a Dios la gracia para ser santos? Pues no. Si Dios ya nos dejó las Sagradas Escrituras, pues entonces hay que imitar a Dios y nosotros vamos a ser santos imitando a Jesús. Pero si te fijas, lo que está haciendo es, no vamos a pedirle la gracia al Señor de que nos haga ser santos, sino que nosotros, por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias cualidades humanas, vamos a alcanzar la santidad. Y esto es delicado porque no nos damos cuenta. Podemos creer que realmente todo depende de nosotros.
Y seguramente a los que tendemos, y digo tendemos porque la verdad es así, mi temperamento tiende más a esto, los pelagianos de este siglo XXI, podemos decir que a Dios rogando y con el mazo dando, por ejemplo, ¿no? O sí, o sea, como que nos sentimos más cómodos diciendo, sí hay que creer en Dios, sí hay que pedirle ayuda, pero no todo se lo dejes a Dios. No responsabilices a Dios de todo. Y aunque sabemos que esto es verdad, sabemos que nosotros tenemos que poner nuestra parte, sabemos que también nosotros tenemos que poner los medios para que la gracia obre, porque la gracia supone la naturaleza, lo sabemos. Aún así, los que tendemos a este pelagianismo nos vamos al otro lado y queremos hacerlo todo por nuestros medios. Todo por nuestras cualidades y por nuestras capacidades y por lo que nosotros tenemos, en lugar de confiar en que es Dios el que nos va a proveer. Por ejemplo, en el tema material o en el tema económico es muy fácil de entender en el trabajo. Claro, yo sé que Dios me ayuda, pero Dios no va a trabajar por mí. O Dios no me va a pagar la renta, o Dios no va. Entonces, no nos damos cuenta, pero dejamos de creer en la providencia de Dios. Dejamos de leer el pasaje de vean los lirios del campo, vean los pájaros del cielo, que al final viven confiados, ¿no? Viven confiados, por ejemplo, los lirios del campo. Ningún rey se ha vestido con esa belleza que los lirios se visten y ustedes están preocupados por qué van a comer, por qué van a vestir, por qué no vivimos desprendidos, no vivimos realmente confiando en nuestro Padre Providente. ¿Por qué? Porque somos pelagianos de este mundo, de este siglo. Y el Papa Francisco lo decía también, como que el pelagianismo se disfraza de fuerza de voluntad, pero en realidad vamos dejando a Dios de lado. Entonces, aquellos que queremos hacer las cosas bien, pero que no nos damos cuenta que es la gracia de Dios la que nos va a ayudar a cumplir la misión que el Señor nos tiene en esta tierra, podemos caer en esta trampa del perfeccionismo. Y eso, repito, en lugar de darnos paz, en lugar de hacernos amar más a Dios, nos puede hacer alejarnos de Él, porque nunca vamos a lograr ser perfectos. Nunca vamos a lograr no tener ningún pecado. Tentaciones vamos a tener, por eso el Padre Nuestro, ¿no? Líbranos de la tentación, porque en realidad eso nos prueba en la fe también. San Pablo, todo el mundo hemos leído a San Pablo, donde dice, Señor, quítame, arráncame este aguijón. Nunca sabemos de qué aguijón habla, pero sabemos que era una tendencia fuerte con la que San Pablo tuvo que luchar toda su vida. Y si el Señor no se la quitó, tal vez fue por algo, porque eso fortaleció su fe, no sabemos, ¿no? Lo hizo más virtuoso, no sabemos. Pelagio, entonces, fue combatido por nuestro gran San Agustín. Y si se fijan, aquí viene una frase preciosa que otra vez seguramente hemos escuchado, pero que ahorita nos va a hacer más sentido. Una frase de San Agustín que dice, Señor, pídeme lo que quieras. No, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. ¿Qué está haciendo San Agustín en esa afirmación? Está confrontando evidentemente y frontalmente a Pelagio. Y le está diciendo a Pelagio, le voy a pedir a Dios lo que Él quiere que yo haga, porque yo solo no puedo. Le voy a pedir al Señor que sea Él en mí el que ame, porque yo no puedo. Yo voy a tener malos días, voy a tener mi temperamento tal vez, que ya lo decíamos, aquí paréntesis, es el 30% de tu personalidad, ese es heredado, el 70% es tu carácter y ese se puede trabajar, cierro paréntesis. En realidad mi temperamento a veces va a ser, o voy a sentir que es mucho más fuerte que yo, o voy a tener un día de demasiado estrés y mi familia tal vez puede estar pasando por momentos difíciles, tal vez una enfermedad de un familiar querido, tal vez mi jefe, tal vez están amenazando con correrme, tal vez como que esas etapas de nuestra vida que todos hemos pasado, que sentimos que nos llueve sobre mojado, ahí no vamos a poder. Y ahí es donde tenemos que confiar en el Señor, que Él nos va a dar lo que estamos necesitando. Se me viene ahorita a la mente a otra de mis santas favoritas, que es Santa Teresita, el Niño Jesús, ¿no? Y que cuenta, yo, Señor, cuando llegue al cielo quiero tener mis manos vacías. No quiero llegar con mis manos llenas de obras buenas, porque si llego con mis manos llenas de obras buenas, no voy a poder abrazarte. Y lo que quiero es tener mis manos libres para poder darte un abrazo cuando llegue al cielo. Y eso es lo que tenemos que buscar, o eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos ayude a no poner nuestra certeza, nuestra confianza, nuestro abandono en nuestras obras, porque no es por nuestras obras
solas que vamos a llegar a Él. Y este es el eterno debate con nuestros hermanos protestantes, ¿no? Que la fe sin obras es fe muerta. Ellos dicen que ya somos salvos. El pasaje de la Biblia que repiten sin ton ni son, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, serás salvo. Y eso lo repiten todos mis hermanos protestantes. Tienen razón, solo que también se les olvida el pasaje de Santiago que dice esto: la fe sin obras es fe muerta. Y entonces tenemos que pedirle al Señor la sabiduría para poder entender que aunque es verdad que por la fe nos salvamos, estamos justificados por Jesucristo y no por nuestras obras, no por nuestras obras nos vamos a salvar. Y también nuestra fe tiene que ser una fe viva, que se ponga en obras, pero al final las obras vienen por gracia de Dios. ¿Me explico? Es un poquito complejo, pero creo que se entendió. Al final, si tú crees que tienes esta tendencia a ser perfeccionista, a que todo te salga bien, cuando cometes un pecado o cuando te equivocas en algo, eres de los que se castiga durísimo y entonces te alejas de Dios porque dices, yo nunca voy a poder ser como tú, mejor me alejo, cuidado. Porque si te está pasando eso, solo nos está manifestando, y yo estuve ahí, por eso te lo comparto, y me sigue pasando a veces también. Si nos duele demasiado una equivocación o un pecado, es porque no somos conscientes de nuestra fragilidad. ¿Qué somos tú y yo sin Dios? ¿Qué tipo de personas seríamos tú y yo sin Dios? Sin la gracia de la confesión, sin la gracia que nos dan los sacramentos. Y el Papa Francisco lo decía también, tú y yo podríamos estar en la cárcel perfectamente solo porque Dios ha tenido gran misericordia de nosotros, no lo estamos, pero sentir que nosotros jamás vamos a hacer lo que tal o cual persona hizo es tener desconocimiento completo de nuestra fragilidad. Cuando yo hablo con personas enfermas, por ejemplo, que su cuerpo está delgadito, que tienen un semblante cansado y que se sienten desesperanzados, me hablan de esa fragilidad, ¿no? Me hablan de, yo no sé cuándo me voy a morir, no sé cuántos años me quedan de vida, me siento muy mal, yo no quiero ser tal vez un estorbo, yo no quiero estar dependiendo así de los demás. Y me dicen eso y yo digo, es que tú solamente evidencias lo que cada ser humano somos. Todos somos así de frágiles, pero no nos damos cuenta. Las personas que padecen alguna enfermedad evidente, como es un cáncer, como es insuficiencia renal, como es tantas enfermedades dolorosas, solamente ponen en evidencia lo frágiles que somos los seres humanos. Y aunque tal vez nos disfracemos de apariencias y tal vez los que tienen un gran carro o tienen gran lujo o tienen un montón de seguros que los amparan y que según ellos ya están cuidados de toda dificultad si les llega a pasar algo porque tienen asegurado todo, su casa, su carro, 10 seguros de gastos médicos, lo que sea, son falsas seguridades. El ser humano es frágil. La pandemia nos lo ha demostrado, algún desastre natural nos lo ha demostrado también. Y con todo esto te quiero decir, no a que nos llenemos de desesperanza, al contrario, a confiar en que la única seguridad que podemos tener es Jesús. A poner nuestro corazón y nuestra seguridad en el Señor. Y entonces cuando ponemos nuestra seguridad en el Señor, dejamos de ser pelagianos, dejamos de confiar en nuestra fuerza de voluntad. Y paradójicamente, como funciona el Señor muchas veces, cuando más confiamos en Dios, más cosas podemos hacer. Cuando más nos dejamos amar por Dios, entonces más podemos amar. Pero por contagio, como por consecuencia, no por nuestras obras. Yo, de verdad, se me vienen a la mente muchos recuerdos que yo tenía, que estaba chica, yo creo 15, 16 años, por algo me peleaba con mis hermanos y yo no quería enojarme, o sea, no quería demostrarles que estaba enojada por eso, porque yo ya quería pues ser santa y yo decía, no, es que yo quiero quedar bien con Dios y no quiero irme a confesar por esto otra vez. Y me enojaba y me acuerdo, me iba al cuarto, me encerraba y quería decirles, pero quería salir del cuarto como si nada hubiera pasado. O sea, hacerme la que nunca había pasado nada. Y lo lograba hacer, ¿eh? O sea, hubo muchas ocasiones en donde lo logré hacer y hasta mi mamá decía, no, muy bien, mira, hija, qué bueno, se nota que estás rezando el rosario, me decía. Pero no sabes lo que sufría. O sea, en esa etapa de mi vida yo me acuerdo, tenía siempre el cuello súper tenso, gastritis, colitis,
se me caía el pelo, o sea, todo tenía. Estoy mejor ahorita a mis 32, más sana al menos. Pero todo tenía. ¿Por qué? Porque no había entendido que en realidad no se trataba de hacerlo con mis fuerzas. Sin Dios no podemos hacer lo que Dios nos pide. Entonces, lo que te quiero decir con este episodio es eso, que podamos descansar en él para ir cerrando y que podamos entender que el pelagianismo, el perfeccionismo, está a una rayita de creer que estamos buscando la santidad. Y la propuesta también sería esa, como no decir que, ¿qué quieres ser tú? ¿Quieres llegar al cielo? No, quiero dejarme amar por Dios. Quiero dejarme amar por Dios, porque, y eso lo decía mucho el padre Ignacio Larrañaga, que para mí fue un profeta, ¿no?, de estos tiempos. Solo los amados aman, decía. Solo los amados aman. Mientras más nos dejamos amar por Dios, más amamos, pero por contagio, te digo. No por tus medios, no por tus obras, no por lo que tú haces, porque eres muy inteligente, porque eres muy guapo, porque eres muy capaz, porque... No, eso... Si eres guapo, basta un accidente para que te quedes sin esa belleza. Si eres talentoso, basta también un accidente, algo que puede llegar a pasar y lo pierdes. Nuestra seguridad tiene que estar en Él, en que Él nos va a ayudar a lograr lo que Él nos está pidiendo. También recuerdo ahorita la oración, que la voy a buscar porque luego no quiero decirla mal, pero esta oración que dice: no me mueves, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. ¿Te sabes esa oración? Me encanta. Y dice eso, no, al final, ¿no? No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Te la voy a dejar en las redes sociales, pero esa oración me encanta. No me tienes que dar, Señor. No tienes que cumplirme todos mis caprichos, todo lo que yo quiero, todo lo que te estoy pidiendo. No me lo cumplas, no me lo cumplas. Yo quiero quererte por quien eres, no por lo que me puedes dar. Y cuando aprendemos a querer a Dios así, también nos damos cuenta que Dios nos quiere así, incondicionalmente. Incondicionalmente. Al Señor no le importa si haces, si no haces, si dices o si no dices. Él ya te ama así. Y hay que acordarnos que en las relaciones interpersonales, la relación con Dios también es eso, una relación. Como aprendemos a relacionarnos con Dios o en la medida que es nuestra relación con Dios a través de la oración, así va a ser nuestra relación con los demás. Mientras más íntima sea la relación con Dios, Jesús nos dio el ejemplo clarísimo. Esa comunión con el Padre se alejaba y aprender a hacer nuestro corazón como Cristo, eso solo se aprende teniendo una relación con Él, hablando muchísimo con Él. Y cuando hablas un montón con ese amigo, pues te pareces a Él. Entonces, esa sería la invitación, más a buscar una relación con Dios íntima que el querer quedar bien con Él, porque al final Él conoce nuestro corazón. Dice una canción de Hakuna: tú me sondeas y me conoces, que está basada pues en la Sagrada Escritura, ¿no? Tú me sondeas y me conoces, sabes cuando me siento, me levanto, todos mis caminos te son conocidos. Así que, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así que, pues para cerrar este episodio, si llegaste hasta aquí, te dejo con una palabra, un pasaje de Mateo 5:48, donde nos recuerda: sean pues perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Hay que ser perfectos en el amor, porque perfectos en todo lo demás, libres de pecado, inmaculados, siempre amables, siempre tranquilos, siempre ecuánimes, no lo vamos a hacer. Pero si aprendemos a dejarnos amar por Dios, entonces vamos a poder aprender esta escuela del amor que nos enseña también a ser perfectos en el amor. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales como Más Libre Podcast. Fue un gusto poder estar contigo en este episodio y bueno, nos vemos pronto para que también escuchemos tu opinión. Déjanos aquí tus comentarios en este episodio, en nuestras redes sociales y seguimos en esta tercera temporada de Más Libre. Un abrazo y hasta la próxima.